Bueno, vamos a explicar lo que es la presión. Muchas veces se tiene en cuenta o se piensa que la presión es lo mismo que la superficie, pero a través de algunos ejemplos quiero que vean la diferencia. Uno de los ejemplos que puse, que también lo di en el trabajo a través de un dibujo, es si yo hago fuerza sobre el lápiz en mis dos dedos, el lápiz se hunde y siento en este dedo más dolor que de este otro. Aunque la fuerza es exactamente la misma porque mi misma mano. Y acá veo que se hunde más que este de acá. ¿Qué es lo que ocurre? Que toda la fuerza de la mano está aplicada sobre esta pequeña superficie en el caso del dedo pulgar y esta superficie que es más grande en el caso del otro dedo del índice. Entonces, la misma fuerza aplicada sobre distintas superficies es diferente el efecto que producen, porque toda la fuerza aplicada en una superficie chiquita se hunde mucho más que si fuera más grande. Lo mismo pasa, por ejemplo, en, si tengo el ejemplo de este tergopol. El clavo, yo hago apenas una fuerza y se puede introducir. En cambio, si hago al revés y utilizo esta superficie, hago la misma fuerza, no logro introducirlo. Entonces, el efecto que se produce es diferente. Si me acuesto en un colchón, todo mi cuerpo se distribuye el peso en toda la superficie de mi cuerpo. Si en cambio yo me siento, ya la superficie solamente es menor y el colchón se hunde más. Y si yo me paro, todo mi peso está sobre las piernas y el colchón se hunde mucho más. Entonces, la presión es ese efecto que se produce al aplicar la fuerza sobre una superficie. La presión es mayor cuando la superficie es menor. Acá se puede sacar la superficie con esta fórmula. P es igual a la división entre la fuerza y la superficie. F fuerza, S superficie. Las tengo que dividir y con ese numerito que me sale es la presión. Acá tengo dos ejemplos. ¿Se acuerdan? Recién acabamos de decir, tengo dos cuerpos, uno parado y el otro acostado. ¿Cuál va a producir más efecto? Por lo que dijimos, más chiquitita la superficie, más se va a hundir. Acuérdense de parados en el colchón se hunde mucho, entonces acá tendría que tener un valor más grande que este que está distribuido todo el peso al mismo cajón, por lo tanto pesa lo mismo, sobre una superficie mayor. ¿Cómo lo saco? Pongo la fuerza, que el peso es un tipo de fuerza, entonces pongo el valor de la fuerza sobre el valor de la superficie en este caso, lo divido y la unidad de la presión no es una unidad larga, hay varias unidades, kilogramos, fuerza, si esto es kilogramo fuerza, acuérdense que la fuerza puede estar en kilogramo fuerza o en newton, entonces acá puedo tener que es kilogramo fuerza o newton sobre la unidad de la superficie que si son chiquitas generalmente centímetros cuadrados, si es más grande es metro cuadrado, lo que quede, o sea, lo que tenga. Kilogramo fuerza sobre, en este caso, centímetro cuadrado, pero podría ser newton sobre centímetro cuadrado, newton sobre metro cuadrado, kilogramo fuerza sobre metro cuadrado. Entonces esta presión es 0,5 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. Si hago lo mismo, pero cuando el cajón está acostado, acá abajo voy a tener una superficie de 100. Divido, me queda 0,2. ¿Qué unidad? Kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. Si ustedes se fijan, esta hace una presión de 0,5 y esta, cuando está acostada, una presión de 0,2. Por lo tanto, concuerda con lo que dijimos. Mayor presión, cuanto menor superficie. En los líquidos y en los gases también hay presión. Y depende de esa presión de la fuerza, del peso. En el caso por ejemplo, de los gases, tomemos la atmósfera. La atmósfera es una capa que rodea la Tierra. Si nosotros tenemos esta que es la Tierra, alrededor de la Tierra, unos 500 kilómetros desde la superficie para arriba, unos 500 kilómetros, forman esta capa que se llama atmósfera. Es el aire, una mezcla de gases que nos rodea y que nos permite respirar. Pero esto, aunque no estamos acostumbrados, parece que no pesa nada, pero sobre nosotros hay un cierto peso que usted, por ejemplo, todos los días en la información del clima dice tanto de presión atmosférica. Es el peso de esa masa de aire que está sobre nosotros. Este peso varía con la altura. Si yo estoy al nivel del mar, digamos, al nivel del mar significa, digamos, a la altura cero, tengo
tengo por encima toda la masa de aire. Si yo me subo, voy subiendo en altura, voy a una montaña, entonces ahí la masa de aire que está por encima es un poquito menor, entonces la presión va a ser poquito más chica. Si me voy a la punta de la montaña, tengo menos masa de aire, menos la presión. Si me voy en un avión o los pájaros que están ya en esta capa de aire mucho más arriba, tienen menos masa por encima y por lo tanto menor es la presión que sienten. ¿Y qué pasa en los líquidos? Lo que actúa ahí es toda la capa de gas, pero también la masa de agua. Si yo me meto en el mar a una determinada profundidad, tengo por encima una cierta altura de agua, una cantidad de agua que hace presión sobre la persona que esté ahí o sobre el pez o sobre el suelo también. Y si me voy más abajo, tengo más masa, por lo tanto la presión va a ser mayor. Cuanto mayor sea la cantidad de sustancia que tenga por arriba, mayor es esta, que sería en este caso la fuerza, que se aplica sobre mí, entonces, o sobre el objeto o animal o otra persona. Entonces la presión aumenta a medida que voy descendiendo, porque la capa que está por encima nuestro